Buenas noches, sean bienvenidos una vez más. Agradezco muchísimo la participación de todos ustedes para que sea un poco más ameno, y ahora entonces entramos a la parte de ser monólogo, ¿verdad? Ustedes, pero ya saben, en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir. Método científico y su aplicación al derecho según el punto número 1.3 de nuestro programa de curso. El derecho es una ciencia como tal. Aplica los procedimientos rigurosos que le permiten obtener resultados válidos y confiables en su investigación. Como sabemos, el método científico es un conjunto de acciones racionalmente establecidas que se aplican en forma sistemática para producir conocimientos, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar nosotros, ¿verdad? Bien reiteradamente cuando hablemos de método científico. El método científico lo que nos va a ayudar es precisamente a generar más conocimiento, a la solución, en este caso, de nuestros problemas sociales y problemas jurídicos. El método científico se plantea en el campo del derecho cada vez más que se necesita conocer un determinado fenómeno, una ley, un proceso judicial, una costumbre judicial, ¿verdad? Todo lo que encierre dentro del marco de la ley, ¿verdad? O un fenómeno social que con ocasión de un proceso judicial, ¿verdad? Toda investigación inicia con una interrogante e inquietud que se desea explicar satisfactoriamente. Y eso significa formular un problema o una interrogante relacionada con las causas que provocan un determinado fenómeno. Es decir, tenemos que problematizar nosotros el fenómeno o el problema para poder llevar a cabo esta investigación. El derecho es un terreno fértil para la investigación científica, y vaya si no, ofrece al investigador una infinita cantidad de situaciones que suscitan el interés por explicarlas y dilucidarlas. Tomamos nuevamente de Akeche el siguiente ejemplo, de nuestro gran recordado profesor Akeche, ¿verdad? En el derecho penal, un problema muy sentido en Guatemala es el de la no rehabilitación de los delincuentes o del delincuente, es decir, todas las personas que cometen actos delictivos, ¿verdad? Y que van a purgar su pena a los diferentes centros de detención penal, pues se supone que no se rehabilitan, y es cierto, no se rehabilitan, ¿verdad? Es un problema, ¿va? Los establecimientos penitenciarios son de naturaleza represiva y no formativa. O sea, el castigo es coartar la libertad. Es una represión, ¿verdad? Pero no es para que de premio los formemos, ¿verdad? O más o menos algo así. Ante este fenómeno, un grupo de investigadores juristas se proponen identificar las causas, por qué es que esto se da por parte del sistema. Por ello se plantean algunas respuestas de carácter hipotético. Las respuestas: los centros penales no rehabilitan porque carecen de establecimientos educativos realmente funcionales. Es decir, si la formación estuviera intrínseca dentro del proceso de la reinserción y rehabilitación penal, pero no se cuentan con estos centros de formación. Es una primera hipótesis. En la misma línea, estos centros carecen de atención psicológica o psiquiátrica para los privados de libertad. Es decir, cuáles fueron las condiciones o las circunstancias que conllevaron psicológicamente a estas personas para cometer estos delitos, ¿verdad? Asesinato, robo, en sus diferentes categorías, ¿no? Y entonces, posteriormente, ¿será que los centros de rehabilitación cuentan con toda esta infraestructura y con el personal calificado para poder dar tratamiento psicológico o psiquiátrico a los delincuentes? Esa es otra de las hipótesis. Los centros no gestionan oportunidades de trabajo para reinsertar al reo a la vida laboral. Es decir, están privados de libertad y los vamos a becar capacitándolos para que puedan hacer trabajos en el interior. Bueno, regresamos a la pregunta de la formación o la represión. Queremos que esta gente cambie de actitud, queremos que esta gente al salir, en el caso de los que vayan a salir, tengan mejores oportunidades de vida y no vuelvan a ocasionar los mismos problemas a la sociedad.
Esa podría ser otra de las hipótesis. Y a partir de las hipótesis planteadas se podrán desarrollar un proceso de investigación que confirmaría, modificaría o descartaría lo afirmado. Cualquiera podría ser posible, ¿verdad? En nuestro caso, cuando hacemos nuestros trabajos de investigación dentro del grado que vamos a obtener como licenciados, pues hacemos más o menos ese ejercicio y tenemos que llegar a la conclusión de la confirmación de nuestra hipótesis planteada. La importancia de la investigación científica aplicada al derecho es que permite conocer a profundidad los fenómenos. Con ello ofrece una oportunidad de descartar prejuicios e ideas equivocadas que, por sentido común, tienden a estigmatizar o prejuiciar. Por ejemplo, si una investigación de este tipo se puede consolidar la idea sin fundamento de los delincuentes, no pueden recausar su vida. Ese es otro extremo. Es así como la aplicación del método científico en el terreno jurídico tiene una aplicabilidad para resolver problemas muy sentidos para la sociedad. Pero aquí estamos hablando de un tema determinado en especial, como lo es el derecho penal. El método científico puede aplicarse también para investigar, aplicar cualquier clase de problema jurídico. Por ejemplo, existen muchas investigaciones en el campo del derecho civil. En el caso de que se analiza el fenómeno muy importante en una sociedad como la nuestra, de la coexistencia del sistema jurídico occidental con un sistema de derecho consuetudinario indígena. Es decir, es bien complejo, es bien difícil poder hacer empalmar, poder integrar un derecho que obviamente se consolidó a través de los años y de los siglos, que primero era derecho romano canónico, después vino a ser derecho civil, ¿verdad? Y luego, pues, a través del proceso de colonización y la invasión que tuvimos partes de los españoles, pues fue con el tiempo implementándose. Sin embargo, todavía en la actualidad, en nuestro país, en nuestro medio, existe todavía mucho derecho consuetudinario. Por un lado, recordémonos lo que hablábamos en la última clase con relación al sistema y a la influencia de Hans Kelsen para el mundo jurídico, y no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, ¿verdad? A través él de sus postulados y de sus diferentes trabajos de filosofía e investigación jurídica, en donde llegan a determinar el positivismo jurídico como la fuente directa de derecho, al menos en el caso guatemalteco. Es decir, la ley es la única fuente de derecho directa que existe en nuestro sistema jurídico. Pero por otro lado tenemos el derecho consuetudinario de muchas comunidades indígenas, de los diferentes pueblos mayablantes de nuestro país. Eso también hay que considerarlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde está apuntando el doctor Akeche Juárez, precisamente, es como parte del problema, ¿no? Y en el campo constitucional se puede investigar la paradoja muy común en las últimas décadas de resoluciones abiertamente contrarias a la Constitución, pero positivamente aplicables al ser emitidas por el máximo órgano en materia constitucional, lo que el compañero comentaba precisamente con relación a los fallos judiciales. En este caso, la Corte de Constitucionalidad, cuando fue creada, cuando se inspiró en los principios de un Estado de Derecho moderno, democrático, representativo y demás, entonces estableció a este órgano superior en materia constitucional para la defensa precisamente de los derechos fundamentales y constitucionales. Y que entonces al final todos los procesos judiciales de cualquier orden y materia, pues resulta ser aplicable los diferentes recursos, ¿verdad? O acciones que conlleven precisamente a llegar a la Corte de Constitucionalidad. En primer lugar, la acción constitucional de amparo, ¿verdad? Que está debidamente consagrada en la Constitución y en el decreto 1 y 186, la ley de amparo, decisión personal y de constitucionalidad, que yo le llamo siempre 3 en 1, porque es una ley que regula 3 materias, ¿verdad? En ese orden de idea y en ese sentido, lo que el doctor Akeche nos está indicando es que desde hace varias décadas, dice, ¿verdad? Recordemos que la Corte Constitucional empezó a funcionar en el año 1986 a la fecha, y que sus magistrados duran en el ejercicio de sus cargos, los 5 magistrados titulares y suplentes, 5 años, con rotación de la presidencia anualmente desde el más de mayor edad al más joven, ¿verdad? Entonces, han habido ciertas extralimitaciones por parte de este órgano colegiado jurisdiccional en materia constitucional,
que aunque no estemos de acuerdo los ciudadanos, tenemos que acatar, porque es una resolución o es un fallo judicial. Y como decía un exdiputado por ahí, después de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, lo único que queda es el recurso de llanto ante la Corte Celestial. Y es lo que nos está indicando precisamente el doctor Akeche Juárez. Y en el campo del derecho laboral se podría desarrollar una investigación para explicar la ineficiencia de los mecanismos procesales o bien la obstaculización constante de las organizaciones de actividad sindical en el derecho de huelga. Miren, es un problema recurrente por parte del sistema de justicia laboral el hecho de que lo que la ley, el Código de Trabajo establece, y es otra cosa lo que sucede en la realidad. Es lo que reiteradamente también yo vivo diciendo en las clases cuando he dado el curso de Derecho Procesal Administrativo. Yo enseño y transmito el conocimiento en cuanto a lo que debería de ser, no a lo que sucede en la realidad. Una cosa es lo que la ley establece y otra cosa es lo que hace el funcionario empleado público en el ejercicio de la función pública. Y no digamos los jueces, en materia laboral van a ver la materia, van a ver el exceso de trabajo, ¿verdad? Y en ese sentido, todo pues, el rezago en materia laboral que hay. Yo planteé una demanda de cobro y de indemnización de prestaciones de un ex trabajador del Estado en julio del año pasado y me señalan primera audiencia hasta el 12 de marzo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está tu justicia laboral pronta y cumplida? Principio de celeridad, la tutelaridad, la subsidiariedad y todo lo que sustantivamente se nos enseña en la facultad. Entonces, y luego, por otro lado, ¿verdad? El sindicalismo, la huelga. Y tenemos ahí como máximo representante de esto a Su Majestad Jubiel Acevedo, ¿verdad? Que hace y deshace y cuál tu huelga, nada. Y miren los grandes pactos que ha logrado en beneficio del magisterio, que yo no estoy en contra del reconocimiento y de la mejoría laboral para los trabajadores del Estado, máximo de los maestros, pero la calidad educativa pésima, pésima. Ni ellos mismos saben sumar, leer y escribir correctamente. Entonces, todo debiese de ir en congruencia de que si yo exijo mejores salariales, yo tengo que dar lo mejor de mí. Hasta la Universidad de San Carlos, a través del FPEM, los ha capacitado. Pero es otro programa también fallido, porque solo van a pasar año y medio y se les otorga un diploma, un título universitario expedido por la Universidad de San Carlos, y vayan a ver ustedes la clase de docentes que imparten esos cursos. Se los digo por conocimiento propio, porque luché y estuve un año queriendo ingresar para dar clases en ese profesorado y no me lo permitieron. Al contrario, ¿verdad? Bueno, Roberto Piril dice, llevo 6 años esperando una demanda y me dijeron que va para 10. Sí, eso sí es, ¿verdad? La mora judicial ahorita es terrible en el sistema y se agarran precisamente del famoso COVID. Bueno, terminamos entonces la ponencia una vez más de Carlos Augusto Velázquez Rodríguez y ahora vamos a entrar a una ponencia muy interesante que encontré aquí en el ciberespacio y por eso es que la traigo como material de apoyo al curso con relación al tema del conocimiento científico realizado a través del 6º Congreso Latinoamericano. Me disculpo ahí por no haber puesto Congreso, pero es el 6º Congreso Latinoamericano de metodología en las ciencias sociales. Y el derecho integra parte de las ciencias sociales. Recordémonos que también nosotros además nos formamos y tenemos la formación y el grado de licenciados en ciencias jurídicas, o sea, en leyes, por eso es muy importante la lógica jurídica acá, ¿no? Y ciencias sociales. Somos licenciados en ciencias sociales. Es que en ninguna otra unidad académica se otorga el grado académico de licenciado en ciencias sociales. En ciencia política está relaciones internacionales, el sociólogo y el politólogo. Pero el licenciado en ciencias sociales es únicamente a través acá en esta facultad. Esta fue una ponencia que se impartió en la Universidad de Cuenca, en el Ecuador, en el año 2018. O sea, no estamos muy lejos. El conocimiento científico, ¿verdad? Estamos en el punto del método científico precisamente.
En principio parece necesario hacer algunas consideraciones relacionadas con la ciencia y que permitieron avanzar en el análisis posteriormente del método científico específicamente. En tal sentido, hay conocimiento científico cuando a través de un método científico se ha logrado acumular nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Por lo tanto, la ciencia avanza en la medida en que se logren plantear y resolver los problemas. Es decir, el progreso del conocimiento se da en la medida en que se descubren y se resuelven las nuevas dificultades. Es decir, el método científico en las ciencias sociales va para precisamente a la solución de los problemas sociales. Asimismo, el conocimiento científico presenta características que deben de coincidir con los conocimientos jurídicos. Si se pretende construir conocimiento desde el derecho, estos son y deben de ser la objetividad, la racionalidad, la metodicidad, la sistematicidad, la generalidad y la falibilidad, ¿verdad? Y cada una de ellas las vamos a ver en este momento. La objetividad implica llegar a un conocimiento que describa y explique la realidad tal y cual es como el sujeto supone o cree que es, en oposición a las posturas subjetivas, ideológicas o dogmáticas, que era lo que hablábamos en la clase anterior. En términos científicos, la objetividad constituye una búsqueda constante de pretender eliminar errores y contradicciones, sino de ser claro, objetivo y preciso, precisamente lo que vamos a investigar. A través del método científico y procura la eliminación de subjetividades por medio de la crítica, ¿verdad? O sea, no solo emitir juicios sin fundamento, ¿verdad? Ni juicios de valor, ¿verdad? Sino debe de estar bien fundamentados y con la crítica, por supuesto, razonable. A través de la contrastación constante con la realidad de referencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la racionalidad? Está vinculada con la utilización de la razón como instrumento esencial de la ciencia directamente emparentada con la objetividad. El científico trabaja sobre conceptos, juicios y razonamientos, no sobre sensaciones o impresiones, que eso va más para el campo de las artes. Los enunciados que realizan las combinaciones lógicas de elementos conceptuales que deben ensamblarse coherentemente evitando contradicciones, ambigüedades o confusiones, para lo cual es imprescindible la utilización de la razón, más que del sentimiento o de la subliminidad, que son subjetivos. En lo relativo a la sistematicidad del conocimiento científico, se hace referencia a la organización sistemática y coherente de datos y resultados, pretendiendo conjugar esos datos dentro de las teorías y leyes más generales. En relación directa con la sistematicidad, que encuentra la generalidad del conocimiento científico, que implica tratar de llegar a lo general, no deteniéndose exclusivamente en lo particular, porque la ciencia nos otorga explicaciones cada vez más valiosas para elaborar una visión panorámica del mundo. Y es así como el propio mundo, la misma humanidad, ha ido con el tiempo generando conocimiento. Además de, en esencial, resalta una de las características más importantes del conocimiento científico: la falsabilidad. Al reconocerse falible, todo científico abona la pretensión de alcanzar verdades absolutas. Por el contrario, solo se plantean que sus conclusiones son provisoriamente definitivas. En consecuencia, toda teoría, ley o afirmación está sujeta a la revisión o a la discusión, lo que permite perfeccionarlas y modificarlas para hacer cada vez más objetivas, sistemáticas y generales. La ciencia es uno de los pocos sistemas elaborados por el hombre donde se reconoce explícitamente la propia posibilidad de equivocación, de cometer errores. Y es que lo que sucede es de que el método científico debe de ser lo más exacto posible para no caer precisamente en la facilidad de esos errores, ¿verdad? Eso es muy importante y por eso el método científico. Asimismo, otra característica fundamental es la metodicidad. En referencia a este aspecto, Mario Bunge expresa que la investigación no puede ser errática, sino que es metódica. Cualquiera sea el contenido o el tipo de investigación, deberá desarrollarse conforme a un método científico, es decir, ajustada a una serie de procedimientos lógicos que deben aplicar rigurosamente en cada una de las instancias en las cuales se va a encarar la investigación. Por lo tanto, el método científico se trata de un modo razonado de indagación, de una estrategia, de un procedimiento o un camino
planeado deliberadamente sus principales etapas para llegar al objetivo de conocer. Y es lo que vamos a ver cuando lleguemos a el feliz término de hacer nuestro plan de investigación, nuestro perfil, nuestro protocolo de investigación para poder desarrollar nuestra tesis de grado. Tiene que ser una cosa bonita, tiene que ser una cosa formal, racional, objetiva, que deba de cumplir con la monografía mínima establecida precisamente. En consecuencia, la investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, una problemática o un conflicto social de manera dinámica, cambiante y evolutiva. Ese proceso puede realizarse en tres formas: cuantitativamente, cualitativamente o mixta, ¿verdad? Cuando hablamos de cualitativamente, hablamos de las cualidades, y cuantitativamente hablamos precisamente de números, ¿verdad? Y luego hacer precisamente una mezcla de ambas. Ahora, el derecho como una ciencia reguladora de la conducta humana. Me ha parecido muy importante traer acá a la clase, a la cátedra, precisamente este aspecto que forma parte precisamente de esta ponencia, de este seminario latinoamericano. El derecho como parte integrante de las ciencias sociales, que estudia los hechos y procesos grupos que lo participan, el hombre en sociedad, tiene su particularidad como disciplina científica que lo obliga a una delimitación concreta con su objeto de estudio. En ese sentido, el objeto de estudio del derecho no son solamente las fuentes jurídicas formales, es decir, la Constitución, las leyes que desarrollan cada uno de los principios constitucionales, los decretos que desarrollan cada uno de estos principios, los reglamentos que complementan a las leyes, las ordenanzas que podrían ser los manuales o también reglamentos específicos que en nuestro medio son denominados acuerdos ministeriales, las instrucciones y resoluciones, la jurisprudencia, la costumbre, los actos jurídicos, los actos corporativos, los principios generales del derecho, ¿verdad? En sus diferentes materias. Y las doctrinas jurídicas, obviamente, que lo sustentan. El derecho no es únicamente norma, porque por sobre ella está el hombre, el ser social, complejo, evolutivo, que con su propia realidad implicada opera y define al derecho. Es decir, desde el punto de vista eminentemente sociológico o social, el hombre está por encima de la ley, puesto de que el mismo hombre creó la ley, ¿verdad? Y acá me recuerdo yo que nuestro profesor, que todavía está en nuestras facultades, de los pocos grandes profesores de Derecho Civil, nos hacía una pregunta en una ocasión en clase de Derecho Procesal Civil. ¿Quién fue primero, el derecho o la persona? Y es la misma pregunta que les lanzo yo en clase y quisiera yo unas 2 o 3 respuestas de cualquiera de ustedes. ¿Quién fue primero, el derecho o la persona? El derecho, licenciado. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Considero que fue la persona, porque en base a las actitudes de las personas se fue desarrollando el derecho. Y el compañero que habló primero, que dijo que era el derecho, ¿por qué el derecho? Porque necesitamos de primero nacer, entonces hay un derecho que hace a la vida. Eso se me perdió en el camino. ¿Alguien más? La persona, licenciado. Buenas noches. La persona, sí, adelante y después Abner. La compañerita que dijo la persona, adelante. Okay. Sí, la persona porque por nuestros errores o más por el análisis de ponernos límites nació el derecho, porque si no fuera un libertinaje total, ¿verdad? Entonces fue primero la persona, conociendo nuestros procederes, así fue como nació el derecho. Excelente. Ingrid, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Obviamente lo primero tuvo que haber sido la persona, ya que no puede como que haber ninguna reglamentación sin personas, ¿verdad? Ya que no hay actos. No se puede crear una regla si no hay nada violentado. Excelente, gracias. Abner, por favor, su aporte. Gracias, Lick. Buenas noches, compañeros.
Sería la persona, Lick, por motivo de que si, conforme la evolución que ha tenido el hombre prehispánico hasta la fecha de hoy, entonces ha visto el comportamiento del ser humano hacia los demás y hacia sí mismo. Entonces vio que era necesario tener directrices o límites o leyes que puedan regir esas actitudes, ya sean negativas o positivas del hombre actualmente, ¿verdad, Rick? Y del hombre que conforme ha ido desarrollándose, pues poco a poco, ¿verdad? Gracias, Abner. Karen, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, primero fue la persona, considero yo, porque a través de lo que va conociendo, a través de la historia, todo lo que ha evolucionado, pues ha ido comprendiendo cada vez más de qué forma puede vivir mejor, cómo puede ser. Y eso nos lleva a sacar reglas, normas. Ajá, muchas gracias. La persona en base al, bueno, creo que escasamente hubo 2 o 3 compañeros que hablaron del derecho. A mí me gustaría mucho, si es que tiene derecho a audio ahí, Diana Betancourt. El derecho necesita de objeto para ser aplicada. Podría manifestarse de voz presente, Diana, si es que tiene audio. Disculpe. Diana. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿También nos puede un poquito más? Pues eso lo puse como dice mi compañero, ¿va? Que no se puede crear derechos si no hay conducta de la persona, ¿verdad? Igual Bueno, el derecho no puede ser aplicado, ¿va? muchas Si no gracias. hay por qué. Excelente. Bueno. Muchas gracias, Diana. Vean, compañeros, la pregunta es una pregunta de lógica jurídica. Lógica jurídica. Felicito a todos los que participan. Abogado que no habla no va a ser buen abogado. O sea, estudiante de derecho que no participa y no habla, no va a ser buen abogado porque en las audiencias ustedes uno tiene que ver qué dice. Y si uno no sabe, uno se las inventa, de verdad. Se los digo por experiencia propia. Ahora bien, la pregunta es de lógica jurídica. ¿Quién fue primero, el derecho o la persona? El derecho. ¿Cómo así? Si yo pregunté el derecho o la persona, no pregunté el derecho o el ser humano. ¿Quién denomina persona al ser humano? El derecho. Título primero del Código Civil. Persona. Es toda persona, piensa ahí está el Código Civil. ¿Ya? Es decir, el derecho es el que denomina a la figura persona. Entonces, ojo con eso, ojo con esto. Son preguntas de lógica jurídica. Hay persona individual o natural y persona jurídica. ¿Quién le denomina a esa categoría? El derecho civil. Eso nos pasa, Lick, por no aprender a escuchar, ¿verdad? Por eso, aquí tiene que ser de lógica jurídica. Primero pensemos las dos, ¿verdad? ¿Sabe por qué dije yo que primero bueno, la persona? Sí, porque recordé cómo nace el derecho, ¿verdad? Pero pues la pregunta no era exactamente esa. Pero sí, no se preocupen que todos en clase, la persona, todos perdieron, dice el licenciado, y nos empieza a dar aquella cátedra, ¿verdad? Ahí empezó él con su primera clase, ¿verdad? De procesal civil y toda la cosa. Es fabuloso el licenciado Estuardo Gordillo Galindo, ¿verdad? Mi profesor de Derecho, ¿cómo se llama? Procesal civil, tiene ahí sus textos el licenciado, ¿verdad? Bueno, si consideramos al derecho como conocimiento aplicable a la regulación de la conducta humana, para poder hacer ciencia es necesario pensar al ser humano en su complejidad, es decir, como un ser biológico, en su relación con otros hombres y con su entorno natural y cultural. Por lo tanto, contrastable con toda realidad por referencia. En ese sentido,
Es imprescindible recurrir a la epistemología en su enfoque hacia la problemática del conocimiento, o sea, partir de lo primigenio, ¿no? De lo que implica adoptar la actitud reflexiva y crítica respecto de la ciencia que tiene por objeto al derecho. Por lo tanto, es aplicable la perspectiva epistemológica realista que lleva al pensamiento del campo de la realidad, reconociendo a esta como independiente del pensamiento humano. El realismo reconoce la existencia del mundo y la interacción de cada persona con el mundo como algo perteneciente al campo de lo real. Siguiendo el pensamiento de Messer, además es necesaria la crítica considerada como contrastación racional permanente con una realidad a través del método científico. En la ciencia lo que pretende es describir en la medida de lo posible, explicar la realidad. La perspectiva planteada en considerada válida para cualquier campo de la ciencia, aunque se reconoce que cada sector del conocimiento deben de realizarse adecuadamente del tipo metodológico. Eso es con relación a la aplicación del derecho como ciencia o la ciencia en el derecho. Metodología de la investigación jurídica, que ya con esto vamos finalizando, discúlpenla. ¿Qué fue primero el derecho a la persona, no el ser humano? Ya se quedó ahí, ya se quedaron ahí, va, qué bueno que les gustó. En lo relativo a la metodología de la investigación jurídica, existe una controversia entre las posiciones, una referida a la investigación documental o dogmática, y seguimos ahí con el término de dogmático, y la otra, la investigación empírica o de campo. Para eso nos va a salir más adelante Morgan Sanabria, ¿no? La investigación documental se refiere a la información producida o elaborada en las normas jurídicas, en los fallos jurisprudenciales y en el campo académico. En cambio, la investigación empírica se relaciona con la observación directa de los hechos vinculados con el tema de investigación, es decir, un trabajo de campo, ¿verdad? Y en el caso, pues obviamente, cuando hacemos una investigación bibliográfica, entonces, y me hablando de la Constitución, el artículo único, se ve muy bien. Qué bueno, les gustó la dinámica. Bueno, tradicionalmente los estudios de derecho de contenido en capítulo destinado al estudio del método jurídico, en el que en general ha sido definido en función de las filosofías jurídicas que han venido sustentando a lo largo del tiempo de las perspectivas escuelas del derecho. La nueva visión del derecho exige utilizar un conjunto más amplio de métodos y técnicas de investigación científica que permitan vincular esos contenidos con la realidad humana de referencia. Para ello es necesario este nuevo enfoque o perspectiva para obtener una investigación jurídica, hablando de la metodología de la investigación jurídica. A partir de la necesidad de posicionar al derecho como ciencia normativa de la conducta humana, la investigación en esta ciencia requiere de la presencia de distintas metodologías que se adecúe a la especial naturaleza de su objetivo. Se trata de considerar que el mejor método en el que las más adecuadas a la pregunta de investigación y que la aceptación de la coexistencia de paradigmas en las ciencias sociales no pueda sino conducir a la admisión de la copresencia de diferentes metodologías. Para ello, en primer lugar, es necesario demarcar algunas características de la investigación jurídica. A partir de las normas jurídicas y de los fallos jurisprudenciales se puede generar hipótesis para identificar problemáticas, conflictos y necesidades en el campo del derecho, así generar hipótesis para resolverlo. Y ahí alguien comentaba ahí en el primer momento del comentario de las noticias, de la tiktokera que decía que nunca había hablaba sobre el famoso genocidio. Recuérdense que de conformidad con la Corte de Constitucionalidad y a mi criterio, y acá es donde pues lamentablemente empiezan a haber pensamientos sesgados, ¿verdad? Yo esperaría que, por eso se habla de la objetividad, ¿no? Pero en ese sentido, la Corte de Constitucionalidad, ¿cómo se llama? Anuló, ¿verdad? El fallo o la sentencia en materia del delito de genocidio, ¿verdad? Al cual fue sometido el fallecido general Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Y mandó a solicitar que se realizara nuevamente el juicio, ¿verdad? Es decir, fue una sentencia que no nació a la vida jurídica, ¿verdad? Y eso que en ese entonces esa corte no estaba tan sesgada o cooptada por alguna forma como otras, como
otras posteriores, ¿verdad? La necesidad de establecer un criterio demarcatario que permita a la comunidad científica deslindar el tratamiento científico del problema, diferenciándolo de un mero argumento. La utilización de un lenguaje inequívoco, alejado de la teoría jurídica, retórica jurídica, en general compuesto por palabras ambiguas y polisémicas para garantizar e interesar al derecho en el mundo de la investigación científica, o sea, que sea un lenguaje lo más exacto posible, que no lleve tanta, digámoslo, lenguaje florido o barroco, por así decirlo, que sea abundante en tecnicismo. Siguiendo a Samaha, quien cita a Leibniz, el proceso judicial posee la misma estructura que le dan las disputas científicas. Es decir, los procedimientos científicos son esencialmente análogos a los que ocurren en las experiencias jurídicas, considerando que el derecho en sí contiene conceptos inequívocos, ya que encuentra sus fundamentos en diversas doctrinas filosóficas, lo cual implica una mirada subjetiva, por lo tanto, impropia para la investigación científica. Será necesario considerar la concepción del derecho como ciencia fundada en el hombre como persona o ser social, en términos científicos de análisis enmarcados en la metodología de la investigación. Compañeros, ha sido todo por hoy. Estamos ya sobre el tiempo y pues quedaría acá el momento de la fase de preguntas y respuestas en el caso de que las hubiere. En el caso de no haberlas, ha sido para mí nuevamente un gusto, un placer poder compartir con ustedes un nuevo horario más. No se preocupen, el examen no va a venir con este tipo de preguntas, o sea, es de lógica jurídica, pues, pero no, ¿verdad? O sea, porque eso sí, miren, hay exámenes de servicio civil, exámenes, bueno, en fin, psicométricos, en donde sí analizan este tipo de lógicas, ¿verdad? Pero no se preocupen, el examen no va a venir así, no, ¿verdad? Entonces, no me voy a preguntar nada. Muy bien. Bien, entonces, al no haber preguntas, yo por ahí me iría quedando y nos vemos hasta el próximo viernes, el día que nos toca nuevamente las clases. Le agradezco muchísimo haberse adherido. Estuvimos 144 personas en este Classroom y están finalizando 120. Les agradezco muchísimo. Entonces, que tengan un descanso reparador. Adelante, alguien pidió ahí la palabra. Muy claro, excelente su explicación. Gracias, Estuardo. Ya no voy a responder nada, ni solita, el nombre tampoco. Bueno, muy bien. Feliz noche, que descansen, bendiciones y feliz Día del Cariño el día de mañana. Dorian, adelante, por favor. Enolic fue por error, perdón.